Capítulo 4. Nosotros los agnósticos. Continuamos con nuestro estudio, compañeros. En los capítulos anteriores has aprendido algo sobre el alcoholismo. Nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el alcohólico y el que no lo es. Después de todo esto, por eso te decía en el video pasado que por algo pusieron el primer paso hasta acá, hasta el tercer capítulo. Ahorita tú ya deberías de saber, deberías de tener bien claro quién es un alcohólico, que dijimos que es alguien que está más allá de la ayuda humana. Si te aprendiste las otras definiciones de el bebedor social, el fuerte y el bebedor problema, o en cuanto a sustancia, el que la usa, el que abusa de la sustancia y el que cae en la dependencia de la sustancia, está chido, aunque al final, si eres alcohólico, lo que te interesa es eso, que es alguien que está más allá de la ayuda humana y la fuerza de voluntad no le va a servir para solucionar su problema. Si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico. Que aquí nos están hablando dice, si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, esta es de la alergia, esa es la primera parte que habla de la obsesión mental, y lo de acá es de si cuando bebes, que es cuando ya te tomaste la primera, cuando ya se desató el deseo imperioso, entonces esta es la otra parte, la parte física, que es la compulsión. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que dice Jado Lele, que solo una experiencia espiritual puede vencer. Solamente una experiencia espiritual. ¿Y qué tipo de experiencia? Pues una que sea como la que vimos en el capítulo Hay una solución con Roland H. Tiene que ser una experiencia que te haga cambiar 180 grados, que mueva todo lo que tú crees, que te deshaga de las creencias que te obstaculizaron y causaron tu fracaso, ser completamente alguien nuevo. Recordemos, esto no es religioso, puede ser el Dios que quieras, puedes tener el despertar espiritual como tú lo percibas, eso es muy personal. A aquel que se considera ateo o agnóstico, tal experiencia le parece imposible, pero siendo como es, significa el desastre. Especialmente si es un alcohólico del tipo que no tiene remedio. No siempre es fácil enfrentarse a la alternativa de estar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual. Pero no es tan difícil. Casi la mitad de los miembros de nuestra agrupación original, o sea, el 50%, eran exactamente de ese tipo. O sea, de los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos, de los que nos están hablando aquí, la mitad del 50% estaban en un punto en sus vidas en el que o aceptaban una solución espiritual o se iban a morir. O sea, literal, ellos estaban entre la solución espiritual y la muerte. Y ellos fácilmente aceptaron la solución espiritual. Y chécate, al principio, algunos de nosotros tratamos de eludir el tema, esperando contra toda esperanza que no fuéramos realmente alcohólicos. Pero después de algún tiempo tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida. O si no, atenernos a las consecuencias. Tal vez este sea tu caso, pero alégrate. Casi la mitad, o sea, la otra mitad del otro 50%, casi la mitad de nosotros nos considerábamos ateos o agnósticos. Nuestra experiencia demuestra que no debes sentirte desconcertado. Aquí, clave, nos dicen, nos considerábamos ateos o agnósticos. No dice éramos, sino ellos creían que eran ateos, que eran agnósticos. Y aquí, una mitad de los primeros alcohólicos llegaron o aceptaban la solución espiritual o se morían, y la otra mitad llegaron dudando. La otra mitad no estaban dispuestos completamente a aceptar ayuda espiritual. ¿Por qué? Porque se consideraban ateos o agnósticos. Los primeros no tuvieron tema con aceptar la ayuda espiritual, los otros sí. Si un mero código de moral o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes para superar el alcoholismo, muchos de nosotros ya nos hubiéramos recuperado desde hace largo tiempo. Pero descubrimos que tales códigos y filosofías no nos salvaban, por mucho que lo intentáramos.
Podíamos desear ser morales, podíamos desear ser confortados filosóficamente. En realidad, podíamos desear todo esto con todas nuestras fuerzas, pero el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos, bajo el mando de nuestra voluntad, no eran suficientes, fallaban completamente. Aquí, todo lo que tú hagas, como leer, como ir al gym, como todo lo que se te ocurra que tú puedas hacer, al final tiene que ver con tu propio poder, con tu fuerza de voluntad. Y si estás más allá de la ayuda humana, si tus recursos humanos no son suficientes, pues siempre van a fracasar. Y en el capítulo pasado veíamos que sí, la fuerza de voluntad al día de hoy te sirve para hacer muchas cosas y al final se queda corta. Todo lo que un humano pueda hacer al final siempre se va a ver muy, muy limitado ante el alcoholismo, ante la enfermedad. Y lo que se necesita es un poder más grande. Como está dividido este libro, que sí vimos que está dividido en, primero vamos a saber cuál es nuestro problema, luego cuál es la solución y luego cómo aplicar la solución. Llegando aquí ya vemos cuál es el problema. Ahorita ya entendemos el problema. Falta de poder. Ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir. Y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos, obviamente. Pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Ok, en la primera parte donde dice falta de poder, ese era nuestro dilema, que está haciendo referencia al primer paso. El primer paso y sus dos partes nos hablan de la fuerza de voluntad, del poder. Del primer paso ya aprendimos, ya lo practicamos y ya vimos que nuestra fuerza de voluntad no nos sirvió para dejar de beber y tampoco sirvió para controlar nuestra vida. Nuestra vida que se volvió ingobernable, que se volvió una vida incontrolable y descarrilada, ya sea por el alcohol o aunque hayamos intentado dejar de beber por un rato, pero nuestra vida seguía siendo ingobernable. Entonces, el primer paso habla sobre el poder, sobre la fuerza de voluntad, y no nos alcanzó. Nuestro poder humano se quedó corto. Y ahorita nos está hablando de otra parte, que es el paso 2. Que el paso 2 dice que llegamos al convencimiento que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Y aquí es donde nos lo está mencionando. Dice, tenemos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. Hasta ahorita, como está hecho este libro, ahorita ya sabes cuál es tu problema. Ahorita ya sabes que el problema nunca fue el alcohol, el problema nunca fue que mezclaras whisky con cerveza, nunca fue que no te tomaste suficientes vasos de agua, el problema nunca fue el viento, que saliste, te dio el viento y por eso te empedaste. Ese nunca fue el problema, ese nunca fue el problema. Así que si algún día te confundes y quieres saber cuál es tu problema, recuerda regresar a esta página y aquí vas a ver la respuesta, falta de poder. Luego dice, pues bien, eso es exactamente de lo que trata este libro. Su objetivo principal es ayudarte a encontrar un poder superior, poder en mayúscula, a ti mismo que resuelva tu problema. Ok, a diferencia del güey de el del viaje de la esposa, que vamos a ver cómo se llamaba este hermano, porque no me acuerdo, es el de Fred, sí era Fred. A diferencia de Fred, todavía no llegamos a eso, pero por ahorita, hasta ahorita, lo que queremos o lo que buscamos, como ellos nos están guiando, es que este programa, este libro, nos ayude a dejar de beber. O sea, ahorita con esto, empleando esto, vamos a poder dejar de beber. Esa es la primera parte. Luego dice, eso quiere decir que hemos escrito un libro que creemos es espiritual, así como también moral. Y quiere decir, desde luego, que vamos a hablar acerca de Dios. Ok, aquí ya nos ponen Dios, en lugar de que diga poder, en mayúscula, ya nos ponen tal cual Dios. Aquí surge la dificultad con los agnósticos. La palabra agnóstico significa sin conocimiento y también es sinónimo de no sé. Muchas veces hablamos con un nuevo individuo y vemos despertarse sus esperanzas a medida que discutimos sus problemas alcohólicos y que le explicamos de nuestra agrupación. Pero frunce el ceño cuando hablamos de asuntos espirituales, especialmente cuando mencionamos a Dios, porque hemos reabierto un tema que nuestro hombre creía, haber evadido hábilmente o completamente ignorado. Sabemos cómo se siente él. Hemos compartido sus sinceros prejuicios y dudas. Algunos de nosotros hemos sido, apasionadamente antirreligiosos. Para otros, la palabra Dios traía una idea particular de él, con la que alguien había tratado de impresionarlos en su niñez. Tal vez rechazamos este concepto particular
porque nos parecía inadecuado. Quizá imaginábamos que con ese rechazo habíamos abandonado por completo la idea de Dios. En este capítulo vamos a hablar mucho sobre creencias. Principalmente este capítulo que se llama Nosotros los agnósticos es la barrera o es la puerta para ya el siguiente capítulo, el quinto, que se llama Cómo funciona. No debes empezar el quinto si no has hecho a menos que no tengas tema con todo lo espiritual, pues no hay problema. Para los que somos más tercos y que la espiritualidad ha sido más retador de conseguir, este capítulo nos va a ayudar mucho por el tema de las creencias. Aquí están usando muchas palabras que son sinónimos de algo virtual. Aquí dice nuestro hombre creía. Luego acá dice nos parecía. Y luego quizá imaginábamos. No está hablando de cosas concretas, no está hablando de hechos, no está afirmando ni declarando. Simplemente son castillos en el aire. Este capítulo está diseñado para que muy hábilmente podamos nosotros el día de hoy poder barrer con cualquier obstáculo que pueda impedir que tengamos una experiencia espiritual, que nos pueda hacer más difícil el cultivar una fe. Para eso está diseñado este capítulo. Y si pasas por algo similar, probablemente te vas a identificar con los primeros 100 en cómo ellos luego se dieron cuenta que lo que creían, aprendieron a identificar que solamente eran creencias, por lo tanto eran cosas intangibles que se pueden cambiar así. Pero que hasta que no te das cuenta, esas creencias, esos bloques mentales, van a regir toda tu vida. Luego dice, nos molestaba la idea de la fe y la dependencia de un poder ajeno era en cierta forma débil e incluso cobarde. Ok, aquí nos están diciendo que les molestaba la idea de la fe. Nosotros la fe la vamos a ver aquí, cuando leamos fe, lo vamos a ver como una creencia. Y una creencia lo vamos a ver algo igual a un resultado. Ahorita te voy a decir por qué. La parte importante es que vamos a ver la dependencia, lo vamos a ver como confianza. ¿Cuál es la diferencia entre tener fe o ser dependiente? Tener dependencia en un poder superior, en Dios. La palabra fe es un sustantivo, o sea, la creencia es solamente, porque hablaba de resultados, porque cuando tú tienes fe, pues tienes fe de que tal vez hay algo, de que algo va a pasar o de que algo existe. Esperas que haya un resultado. La diferencia es que la dependencia, y como la estamos viendo como confianza, pues la confianza es un verbo. Entonces, la confianza necesitas hacer cosas. La dependencia igual, necesitas hacer cosas para mantenerla. Por eso es diferente tener fe a tener dependencia en algo. Porque cuando eres dependiente de algo, pues tú sabes que necesitas hacer cosas, tú sabes que si no haces ciertas cosas, luego tu condición se va a debilitar. Y la fe es algo más pasivo, por así decirlo. Que no es que una esté mal o que una sea mejor, sino que van juntas. La diferencia es cómo lo estás practicando. Si solamente eres alguien con fe o si eres alguien que realmente depende de Dios. Porque al depender de Dios, eso se va a ver en tus acciones. En el seguir orando para poder seguir conectando con Dios, seguir meditando para poder esclarecer tus pensamientos, estar haciendo servicio. Esa es la diferencia de alguien que solamente cree, de alguien que solamente tiene fe y alguien que tiene fe, pero que también sabe, que también depende de Dios. Veíamos con profundo escepticismo este mundo de individuos en guerra, de sistemas teológicos en pugna y de calamidades inexplicables. Mirábamos con recelo significa sospecha, a muchos que decían ser piadosos. ¿Cómo podía un ser supremo tener algo que ver en todo esto? Y de todos modos, ¿quién podía comprender un ser supremo? Sin embargo, en otros momentos, al sentir el encanto de una noche estrellada, pensábamos, ¿quién pues hizo todo esto? Había un momento de admiración y de asombro, pero era fugaz y pronto pasaba. Sí, nosotros los agnósticos hemos tenido esos pensamientos y experiencias. Nos apresuramos en asegurártelo. Nos dimos cuenta de que tan pronto como pudimos hacer a un lado el prejuicio y manifestar siquiera la voluntad de creer en un poder superior a nosotros mismos, comenzamos a obtener resultados, aunque le fuera imposible a cualquiera de nosotros definir o comprender cabalmente ese poder, que es Dios. Todo esto creo que se entiende muy bien. Aquí nos están hablando de que es algo muy típico de los agnósticos. Puedes observar algo y apreciar algo, maravillarte de algo que no entiendes, como una noche estrellada.
y al mismo tiempo negar otro tipo de cosas. Y aquí nos está hablando de una disonancia, o sea, una incongruencia, que es algo muy típico de los alcohólicos, específicamente de los agnósticos. Y es muy, muy acertado que utilicen la palabra agnóstico, porque agnóstico, como significa sin conocimiento, el agnóstico es el que está en medio. El agnóstico es el que no se anima a decir Dios existe y tampoco dice Dios no existe. O no se puede probar que Dios existe, como un ateo. Alguien que es creyente, alguien dice Dios sí existe. El ateo va a decir no, Dios no existe, no lo puedes probar. El agnóstico está en medio. El agnóstico es alguien que no se anima. El agnóstico es como aquella persona que dice, no, es que qué tal que si Dios sí existe y yo como lo negué, luego me voy a ir al infierno. Y luego dice, pero pues es que cómo puede existir, o sea, ve a todos los padres que luego salen ahí con pues esos temas, ¿no? Como de los niños y así, cómo hay pobreza en África, en los países, cómo hay tanto mal, ¿no? O sea, no puede existir un Dios. Están en medio, es una batalla interna que tienen. Y al final no se deciden. Y los alcohólicos, como buenos alcohólicos, le huimos mucho al compromiso y a la responsabilidad. Y el hecho de que tú elijas un bando, por así decirlo, te hace que te comprometas. O sea, cuando tú declaras algo, si tú dices, a mí me gusta esto, estás denotando y connotando cosas. Tú estás diciendo que prefieres ciertas cosas y al momento de decir, a mí me gusta esto o esto me gusta más, tal vez estás diciendo, o otras personas pueden pensar, entonces esto tal vez no te gusta tanto, o entonces esto a lo mejor para ti no es tan bueno. Para poder tener una opinión, necesitas tener responsabilidad y compromiso. Hay personas que quieren quedar bien con todos y nunca dicen nada. No, no, no. A lo mejor son muy inteligentes, ¿no? Muy labiosos. A lo mejor emocionalmente están muy desarrollados y eso puede ser algo bueno. Aquí el tema es cuando estás siempre en medio. Y en esta parte lo más preocupante es que estés en medio de decidir algo que literal te va a salvar tu vida. Es peligroso estar pensando, pues sí creeré o no me animo, pero pues bueno, sí está el grupo, pero pues es que lo de Dios, o sea, así te la puedes pasar años por no decidirte de una vez y decir, sí creo, sí existe. Para gran consuelo nuestro, descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto que cualquier otro tuviera de Dios. Eso es importante. Nuestro propio concepto, por muy inadecuado que fuese, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con Él. Ok, aquí dice, tan pronto como admitimos la posible existencia de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo, como razón fundamental de todas las cosas, empezamos a estar, aquí dice poseídos, lo vamos a tomar como con propósito, de un nuevo sentido de poder y dirección, con tal de que diéramos otros pasos sencillos. Ok, no importa, no importa si tú crees en el espíritu del universo, en el amor, en Buda, en Ganesha, en Jesús, en los Labubus, tú puedes creer en lo que sea. Aquí lo importante es que empieces a creer en algo. Y dice que no importa si el concepto de Dios con el que tú empiezas es muy limitado o es algo muy escueto, no importa. Y no le puedes decir a nadie, no puedes juzgar a nadie o decirle de que su concepto de Dios es malo o que no le sirve, digo, a menos que su concepto sea la muerte, no la muerte, la destrucción, el egoísmo, algo así, no como defectos de carácter. En sí todos podemos creer en el Dios que nosotros queramos y la cosa aquí, lo importante es que como veíamos con los agnósticos, que los agnósticos son personas que tienden a ser muy tibias, que no se deciden. En el momento en que tú dices yo creo en los labubus, pues sí, ya estás diciendo, ya estás declarando algo, ya no estás en medio, ya no estás con un pie adentro y otro afuera, ya te subiste de lleno. Y eso es muy, muy bueno. Todos tenemos un camino. Bill W. decía que todos estamos en un viaje espiritual, incluso los ateos, incluso los que no creen, ellos también están en un viaje espiritual. El chiste de esto es que si tú tienes tu mente abierta, si tú ya crees en un poder superior, si ya crees en los tazos, ya crees en los labubus, entonces ya con eso es suficiente para que luego lo puedas seguir desarrollando y cultivando. Al inicio te puede parecer algo muy limitado y es muy personal. Mientras tú más trabajes en ti, mientras más desarrolles tu conciencia, más vas a poder conectar con Dios y tu concepto va a cambiar. Dios es algo que tú lo percibes y
para que tú lo puedas percibir, y de la manera en cómo lo vas a percibir va a depender mucho de tu conciencia. Mientras más elevada esté tu conciencia, mayor va a ser el contacto que vas a poder tener, lo vas a poder comprender de otra manera. Mientras pasen los años y tú madures, tu concepto de Dios también va a madurar. Si no trabajas en ti mismo, te vas a quedar igual, no va a pasar nada. Aquí donde nos dicen inteligencia creadora de un espíritu del universo, ese fue la historia de Bill. Bill W. decía que él no tenía problema con aceptar conceptos, fíjate, conceptos como inteligencia creadora o el espíritu del universo, pero algo diferente a eso ya es donde él tenía problemas. Y de luego vimos que al final él terminó llamándole a Dios el Padre de la Luz, que preside sobre nosotros y todas las cosas. Al final le dio forma, lo hizo mucho más personal. Entonces, si tú empiezas con esto, si tú empiezas pensando mi Dios es la naturaleza, mi Dios son los labubus, mi Dios es esto, o si dices mi Dios es Jesús, estás súper de gana. Y si eres padrino, tu ahijado está batallando con el tema de Dios, como dice en el anexo 2 sobre la espiritualidad, hay 3 requisitos indispensables, que es buena voluntad, mente abierta y sinceridad. Si se practica eso, va a ser más fácil abrir la mente, va a ser más fácil poder desarrollar una fe y luego poder decir yo creo en los Doritos, en los Labubus o en Jesús, y ya de ahí ya estás de gane porque ya dejaste de ser un agnóstico, ahora ya eres un creyente, ya no estás en medio. Por fin, si tú estás teniendo problemas con la fe, mente abierta, el anexo 2 de la espiritualidad, mente abierta, sinceridad, buena voluntad. Buena voluntad pues va de la mano con la disposición, estás abierto a, no te cierras. Lo más perjudicial es que tengamos una actitud hostil, una actitud beligerante a aquello nuevo que se nos está presentando. Luego dice, encontramos que Dios no impone condiciones muy difíciles a quienes le buscan. Para nosotros el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo para aquellos que lo buscan con sinceridad. Nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos. Bueno, esto que estamos viendo no es cierto. Sí es cierto, solo está incompleto. La cosa aquí es que esto está extraído literal, es lo opuesto a algo que viene en la Biblia. Y lo que le falta aquí y que es lo opuesto en la Biblia, hay algunos pasajes que hablan del reino de Dios, de la espiritualidad. Y lo que dicen es que para poder tú tener espiritualidad, para poder entrar al reino de Dios, tienes que pasar arrastrándote, o sea, no es una puerta así como dice aquí, amplia, enorme. Lo que realmente es una puerta, digo, esto es aquí mente abierta porque esto viene de la Biblia, pero es una puerta muy chiquita que tienes que entrar a rastras, y ya una vez que entras, una vez que te arrastras para poder entrar, el camino que vas a seguir es un camino muy angosto, es un camino que cualquiera se puede caer, o sea, es muy fácil que te caigas. Saber esto, está bien padre, empatarlo con esto. Como lo ven los primeros 100, como lo vieron es, cualquiera puede buscar a Dios, y eso es muy cierto. Cualquiera lo puede buscar, cualquiera puede conectar con Dios, como dice aquí, de una manera, si sinceramente lo buscas y le echas acción, vas a conectar. Y por lo que decía que esto no es cierto, que está incompleto y que es lo opuesto, es que después, luego lo vamos a ver, pero es muy fácil descarrilarte, es muy fácil descuidar la espiritual, es increíblemente fácil, muy muy fácil que te caigas. La espiritualidad del reino de Dios no es para todos, requiere bastante acción. Aquí nos ponen esto y suena bien bonito, la realidad es que la espiritualidad, el estar sobrios el día de hoy, no abstemios, el estar sobrios, tiene un precio y es un precio muy alto. El inicio, el poder entrar es algo muy, muy accesible. Y aquí dice, nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos, aunque seas ateo, está abierto. Aunque seas o creas que eres ateo, está abierto para ti, no importa. Ahora, esto que yo te acabo de decir es algo que yo leí y yo lo empato con otro libro, algo como vemos, como te decía, de la Biblia, y tú decides cómo vivir la espiritualidad. Eso es algo muy importante. Si tú lo ves como lo ven los primeros 100, excelente. Esto es algo muy, muy bueno. Si luego lees más allá, si luego como empiezas a vivir la espiritualidad, ves algo parecido a lo que te acabo de decir, te hace sentido, también excelente. Al final no te quedes ni con la opinión
mía. A los primeros 100 este libro le puedes creer todo lo que quieras. Lo importante es que tú formes tu propio criterio y que dejes de ser un agnóstico, un tibio. Por consiguiente, cuando te hablamos de Dios, nos referimos a tu propio concepto de Dios. Bueno, aquí este libro generalmente hablan en tercera persona, pero aquí le está hablando al lector. Entonces aquí nos están diciendo tu propio concepto, la naturaleza, Krishna, Jesús, los labubus, un dorito, el tuyo. Entonces cuando escuches la palabra Dios, acuérdate que es el tuyo. Dice, esto se aplica también a otras expresiones espirituales que puedes encontrar en este libro. No dejes que ningún prejuicio que puedas tener en contra de los términos espirituales te impida preguntarte sinceramente a ti mismo lo que significan para ti. Al principio, esto era todo lo que necesitábamos para comenzar el desarrollo espiritual, para efectuar nuestra primera relación consciente con Dios, tal como lo concebíamos. Después nos encontramos aceptando muchas cosas que entonces parecían inaccesibles. Eso ya era un adelanto, pero si queríamos progresar, teníamos que empezar por alguna parte. Por lo tanto, usamos nuestro propio concepto a pesar de lo limitado que fuese. Solamente necesitábamos hacernos una breve pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer, siquiera, que hay un poder superior a mí mismo? Tan pronto como una persona pueda decir que cree o que está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya va por buen camino. Repetidamente se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosamente efectiva estructura espiritual. Esa fue una gran noticia para nosotros, porque habíamos supuesto que no podíamos hacer uso de principios espirituales a menos que aceptáramos muchas cosas sobre la fe que parecían difíciles de creer. Cuando nos presentaban enfoques espirituales, ¿cuántas veces dijimos, yo quisiera tener la fe que tiene esa persona? Estoy seguro de que me daría resultados si creyera como ella cree, pero no puedo aceptar como una verdad segura muchos artículos de fe que son tan claros para ella. Así que fue reconfortante aprender que podíamos empezar en un nivel más sencillo. ¿Cuál es el nivel más sencillo? Algo que está muy padre de esto y tiene toda la lógica es como si tú vieras a alguien que es muy bueno en matemáticas y lo ves que puede resolver integrales bien difíciles y tú dices, pues yo me gustaría, o sea, admiro la inteligencia o admiro la habilidad, admiro a esa persona, cómo puede resolver ese tipo de cosas y pues yo también quiero, me gustaría, pero no puedo hacer eso, no estoy en ese nivel. Entonces, si tienes la disposición, pues puedes empezar con operaciones básicas, puedes empezar con álgebra, puedes empezar con aritmética, según cómo sea tu nivel, y eventualmente vas a poder resolver esas integrales. Es lo mismo con la espiritualidad. Puedes ver a alguna persona que ante tus ojos está muy avanzada. Y recordemos, si te vas a comparar, pues que no sea de manera mórbida, puedes ver la inspiración, puede ser algo que te ayude y puedes ver personas cuya espiritualidad nos motiva a nosotros cultivar una fe similar. Y es muy personal, todos vamos a conectar con nuestro Dios de cierta manera. A algunos nos va a mover ciertas cosas. Aquí lo más importante es que empieces en ese nivel más bajo. Si hay cosas que te causan mucho conflicto, que estés dispuesto a creer y no preocuparse por en cuánto tiempo, o sea, con que estés dispuesto, ya con eso. Ese es el nivel más bajo. Dice, además de una aparente, o sea, aparente, aquí otra vez vemos las palabras que nos denotan algo virtual, además de una aparente incapacidad para aceptar muchas cosas por fe, frecuentemente nos encontrábamos limitados por la obstinación, la sensibilidad y los prejuicios irracionales. Esto que vemos aquí, la obstinación, la sensibilidad y los prejuicios irracionales, en sí son defectos. Viéndolo desde la óptica de este libro, hay 7 defectos de carácter principales del cual derivan todas las otras que le vamos a llamar deficiencias de carácter y son estos de aquí. Estos los vamos a ver como deficiencias, que es lo mismo. Al igual, o sea, son defectos, igual te obstaculizan, impiden tu progreso. Luego dice, muchos de nosotros hemos sido tan susceptibles hasta la referencia casual a cosas espirituales nos hacía encrespar de antagonismo. Chécate, esta manera de pensar
tuvo que ser abandonada. Antagonismo significa hostilidad. Y cuando nos dice que esta manera de pensar tuvo que ser abandonada, nos está hablando en imperativo, o sea, esta no es una sugerencia, padrino. Humildemente, de buena voluntad a huevo, tienes que deshacerte de esa manera de pensar, porque si no es lo mismo que veíamos, esto solamente está posponiendo tu fe, y si pospones tu fe, estás posponiendo tu recuperación y al final terminas posponiendo una vida útil y feliz. Aunque algunos de nosotros nos resistimos, no encontramos muy difícil desechar tales sentimientos. Chécate, viéndonos frente a la destrucción alcohólica, pronto nos volvimos tan receptivos con los asuntos espirituales como habíamos tratado de serlo con otras cuestiones. Aquí, esto que acabamos de ver es algo que, ya lo había mencionado, es algo que le llamamos el regalo de la desesperación. Y la desesperación, el obsequio, es que te hace estar abierto. Puedes ya ahora sí considerar otra solución, algo que sí sea una solución. La desesperación te lleva a buscar opciones. En este caso, la espiritualidad. Para eso, obviamente, la destrucción alcohólica es un fondo y mientras toques un fondo, el fondo es lo que da pie a que luego, como dice aquí, luego estés receptivo. Si no has tocado fondo, si todavía crees que tienes fuerza de voluntad, si la confianza en ti y en las cosas humanas no se ha desmoronado, pues va a ser más difícil que toques un fondo y que luego estés receptivo a los asuntos espirituales, porque la creencia en ti va a ser mayor a la creencia de un poder superior o a la idea de abrirte a creer en algo superior a ti. En este aspecto, el alcohol fue un instrumento efectivo de persuasión. Finalmente, a base de golpes, nos hizo entrar en razón. A veces resultaba un proceso tedioso. ¿Por qué tedioso? Porque significa que hay un fondo y luego hay otro fondo y luego hay otro fondo. O sea, hay consecuencias y más consecuencias. No le deseamos a nadie que mantenga sus prejuicios tanto tiempo como algunos de nosotros. Y con prejuicios, los prejuicios los vemos como ellos no le recomiendan a nadie que opongan resistencia, porque si no estás posponiendo tu fondo, estás posponiendo la espiritualidad, y si pospones la espiritualidad, estás posponiendo una vida útil y feliz. Puede ser que el lector todavía se pregunte por qué debe creer en un poder superior a él mismo. Creemos que hay buenas razones para ello. Vamos a examinar algunas. El individuo práctico de hoy en día da mucha importancia a los hechos y a los resultados. A pesar de eso, en el siglo XX se aceptan fácilmente teorías de todas clases, siempre que estén sólidamente basadas en hechos. Tenemos numerosas teorías acerca de la electricidad. Por ejemplo, todos creen en ellas, sin un reproche ni una duda. ¿Por qué esta fácil aceptación? Sencillamente porque es imposible explicar lo que vemos, sentimos, dirigimos y usamos, sin una suposición razonable como punto de partida. O sea, con esta parte, con esto que mencionan aquí, este concepto de la electricidad, nosotros nunca, no, o sea, no hay un prejuicio ante la electricidad, simplemente la aceptamos, sabemos que es una realidad, la electricidad existe y no cuestionamos, nunca vas a cuestionar si cuando llegues a tu casa vas a apretar el switch y se va a prender. Nunca va a pasar, ya lo das, es un hecho. Y también, ¿por qué pasa esto? Pues porque lo puedes ver, ¿no? Con la espiritualidad, algo que no es tan inmediato es verlo. En sí, lo que hace que no veas la espiritualidad es el ego, porque el día de hoy, si abres tu mente, puedes ver la espiritualidad. O sea, la puedes ver en ti, la puedes ver en tus familiares, la puedes ver en tu salud, en tus cosas materiales. Puedes verla en muchos lados, pero no es algo tan impresionante tal vez como la luz, porque la luz la percibimos con los ojos y la espiritualidad la percibimos con el alma o con el corazón, con la conciencia principalmente. Y cuando la conciencia no está desarrollada, pues estamos ciegos, no vamos a poder ver la mano de Dios en nuestra vida. En la actualidad todos creen en docenas de suposiciones de las que hay buena evidencia, pero ningún testimonio visual perfecto. ¿Y no demuestra la ciencia que el testimonio visual es el más inseguro? Constantemente se está demostrando a medida que se va estudiando el mundo material que las apariencias externas no son de ninguna manera la realidad interior. Ilustraremos esto.
La prosaica viga de acero, prosaico significa ordinario, es una masa de electrones girando uno alrededor del otro a una velocidad increíble. Estos cuerpos insignificantes son gobernados por leyes precisas. Y estas leyes son válidas en todo el mundo material. La ciencia nos dice que así es. No tenemos ninguna razón para dudarlo. Pero cuando se sugiere la perfectamente lógica suposición de que detrás del mundo material y la vida tal como la vemos, hay una inteligencia todopoderosa, dirigente y creadora, ahí mismo salta a la superficie nuestra perversa vanidad y laboriosamente, o sea, tercamente, nos dedicamos a convencernos de que no es así. Leemos libros atiborrados de pedante erudición y nos enfrascamos en discusiones pomposas, pensando que no necesitamos de ningún Dios para explicarnos o comprender este universo. Si fuesen ciertas nuestras pretensiones, resultaría de ellas que la vida se originó de la nada, que no tiene ningún significado y que va hacia la nada. En vez de considerarnos como agentes inteligentes, puntas de lanza de la siempre progresiva creación de Dios, nosotros los agnósticos y los ateos, palabra clave, preferimos creer que nuestra inteligencia humana es la última palabra, alfa y omega, principio y fin de todo. ¿No parece algo vanidoso de nuestra parte? La palabra clave es preferimos. Todo lo que hacemos son decisiones. Los humanos al día toman un promedio de 35,000 decisiones, más o menos. Desde qué te vas a poner, cómo te vas a vestir, a dónde vas a ir, estás sentado, estás de pie. Todos son decisiones. Muchas no las cuestionamos, muchas no nos damos cuenta. Simplemente son acciones, accionamos y ya. Y eso lo mismo pasa, eso se traslada a la parte intelectual o a la parte mental. En la parte espiritual es igual. Nosotros elegimos con nuestra fuerza de voluntad, con nuestro poder, nosotros elegimos qué creer, qué leer, qué cultivar, qué sí es real y qué no es real. Una persona muy sabia una vez dijo: cuestionamos todas las creencias, excepto aquellas en las que realmente creemos. Y ahí está, este capítulo busca persuadir y al final es una invitación a que de una manera honesta y de una manera muy práctica veamos nuestras creencias, veamos en qué estamos nosotros enfocando nuestra fe, porque al final, seas agnóstico o seas ateo, al final terminamos siendo personas de fe. Más adelante lo vamos a leer aquí en el libro. Y es una invitación a que veamos qué creencias sí nos sirven y qué no. Y confrontarnos de una manera muy honesta. Porque hay cosas que no cuestionas, hay otras cosas que sí cuestionas, que no dejas que entren en tu mente, en tu vida, y que si lo hicieras te serviría más que incluso que las creencias que tienes el día de hoy. Pero hay creencias con las que nos sentimos más cómodos, hay creencias con las que nos sentimos seguros. Y cuando hay algo nuevo, pues nos asustamos o lo evadimos. Porque en sí el ser humano está diseñado para sobrevivir, pero no tanto para ser exitoso. Siempre lo más fácil es estar cómodo. Siempre lo más fácil es el sedentarismo. Lo más fácil siempre va a ser estirar la mano y agarrar un coco, un mango, lo que sea, una fruta, comértelo, que ir a cazar. El cuerpo o la mente le gusta la comodidad y le gusta lo que reconoce, le gusta lo familiar. Cuando el concepto de Dios es algo extraño, hay dificultades. Pero aquí, hasta ahorita, el principio más básico que va a ayudar, que va a abrir todo esto, sigue siendo el de mente abierta. Nosotros, los que recorrimos este ambiguo camino, te suplicamos que hagas a un lado los prejuicios, incluso aquellos en contra de la religión organizada. Hemos aprendido que cualesquiera que sean las debilidades humanas de los distintos credos, esos credos han proporcionado un propósito y una dirección a millones de seres. La gente de fe tiene una idea lógica del propósito de la vida. En realidad no teníamos absolutamente ningún concepto razonable. Nos divertíamos criticando cínicamente las creencias y prácticas espirituales, en vez de observar que la gente de todas las razas, colores y credos estaba demostrando un grado de estabilidad, felicidad y utilidad que nosotros mismos debíamos haber buscado.
cuando estaban en ese camino, pues no había una concepción de la vida ni un concepto de vida. Y estas cosas, esto que menciona aquí, estabilidad, felicidad y utilidad, al final son beneficios de creer. Te conviene creer. En vez de hacerlo, mirábamos los defectos humanos de estas personas y a veces nos basábamos en sus faltas individuales para condenarlas a todas. Hablábamos de intolerancia, mientras que nosotros mismos éramos intolerantes. Se nos escapaba la belleza y la realidad del bosque porque nos distraía la fealdad de algunos de sus árboles. Nunca escuchamos con imparcialidad las cosas relativas a la parte espiritual de la vida. En nuestras historias individuales, o sea, los testimonios que vienen en la edición del libro que los trae, puede encontrarse una amplia variación en la forma en que cada uno de los relatores enfoca y concibe un poder que es superior a él mismo. El que estemos de acuerdo o no con determinado enfoque o concepto parece que tiene poca importancia. La experiencia nos ha enseñado que para nuestro propósito, estos son asuntos acerca de los cuales no necesitamos preocuparnos. Son asuntos que cada individuo resuelve por sí mismo. Sin embargo, hay un asunto en el que estos hombres y mujeres están sorprendentemente de acuerdo. Cada uno de ellos ha encontrado un poder superior a sí mismo y ha creído en él. Este poder ha logrado en cada caso lo milagroso, lo humanamente imposible. Como lo ha expresado un célebre estadista americano, veamos el expediente. La persona que dijo esta frase se llamaba Alfred Smith y fue gobernador de Nueva York. Dato curioso. He aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia de la vida ciertamente. Declaran categóricamente que desde que empezaron a creer en un poder superior a ellos mismos, esto que acabamos de leer es el segundo paso, a tener cierta actitud hacia ese poder, es el tercer paso, y a hacer ciertas cosas sencillas, son los pasos del 4 al 12, ha habido un cambio revolucionario en su manera de pensar y de vivir. Ante el derrumbamiento y desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, o sea, alcohólico, encontraron que un poder nuevo, una paz, una felicidad y un sentido de dirección afluía en ellos. Esto les sucedió poco después de haber cumplido de todo corazón con unos cuantos sencillos requisitos, o sea, los pasos. Antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad de su existencia, futilidad vimos que significa sin esperanza, demuestran las razones subyacentes por las que les resultaba difícil la vida. Dejando a un lado la cuestión de la bebida, cuentan, chécate, por qué la vida les resultaba tan insatisfactoria. Demuestran cómo se produjo el cambio en ellos, cuando muchos cientos de personas pueden decir que el conocimiento consciente de la presencia de Dios es hoy el hecho más importante de sus vidas, están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener fe. El conocimiento consciente de Dios. Si eres como yo, solamente te acordabas, antes de entrar en programa, solamente te acordabas de Dios cuando tenías un macropedo. O como Bill W. cuando iba a entrar a la catedral de Winchester, donde habla en la historia de Bill. A lo mejor tenías momentos en los que eran muy fugaces, eran momentos muy breves, en los que ahí tal vez pues, veías Dios, pensabas en Dios, pero luego ya no cultivabas tu fe. O si te metías en un problema, luego ya que ese problema se solucionaba o lo solucionabas, pues luego ya te olvidabas de Dios. Y ahorita a esto que dice de las personas, estas personas que expresan que el hecho más importante de sus vidas el día de hoy es el conocimiento consciente de la presencia de Dios, pues si está hablando de conciencia y hablando de presencia, entonces no está diciendo que Dios está en el presente, Dios está en el aquí y en el ahora. Estas personas ya no solo ven a Dios en el pasado, de cómo la sacó de problemas, bla, 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 ni tampoco esperan que esté en el presente para ayudarlos, como hablábamos de la fe, esperando un resultado, sino que el día de hoy Dios ya existe en su presente. Y para alguien que, como eran estas personas, alguien que mencionaba hace unas líneas que eran cerrados, agnósticos, apasionadamente antirreligiosos, este es un cambio 180 grados. Es un avance enorme en cuanto a espiritualidad
y desarrollo. Aquí, como veíamos en estas páginas anteriores, nos hacía notar las deficiencias de los primeros 100, de cómo en lugar de... O sea, en estas partes de aquí lo que estaban haciendo es mostrar, y si tú te identificas, las fallas en tu lógica, las fallas en la lógica de criticar a los religiosos, cuando las personas que son religiosas les va bien, y a ti a lo mejor no te está yendo tan bien, porque no tienes estabilidad, felicidad y utilidad que los que sí son religiosos, que practican, sí lo están consiguiendo, y tú no. No tanto hipocresía, pero también están mostrando ese cinismo en el cual a veces uno se puede imbuir y pues luego no te das cuenta de cómo estás viviendo tú y luego cómo viven otras personas. Y lo diferente sería, ¿qué sería si adoptaras las cosas que esas personas sí están haciendo? Este mundo nuestro ha realizado en un siglo más progresos materiales que en todos los miles de años anteriores. Casi todos conocen la razón. Los investigadores de la historia antigua nos dicen que la inteligencia de los hombres de entonces era igual a la de los de la actualidad. A pesar de eso, en la antigüedad era penosamente lento el progreso material. El espíritu moderno de indagación, investigación e inventiva científica era casi desconocido. En el dominio de lo material, la mente del hombre estaba encadenada por la superstición, la tradición y toda clase de obsesiones. Aquí con obsesiones se refieren a mente cerrada. Algunos de los contemporáneos de Colón consideraban como algo absurdo el que la Tierra fuera redonda. Otros estuvieron a punto de dar muerte a Galileo por sus herejías astronómicas. Nosotros nos preguntamos lo siguiente: ¿no somos tan irrazonables y estamos tan predispuestos en contra del dominio del espíritu como lo estaban los antiguos respecto al dominio de lo material? Aún en el presente siglo, los periódicos americanos tuvieron miedo de publicar el relato del primer vuelo venturoso que los hermanos Wright hicieron en Kitty Hawk. ¿No habían fracasado todos los intentos de volar? ¿No se había hundido en el río Potomac la máquina voladora del profesor Langley? ¿No era cierto que los más grandes matemáticos habían comprobado que el hombre no podría volar nunca? ¿No había dicho la gente que Dios había reservado ese privilegio para los pájaros? Solamente 30 años después, la conquista del aire era historia antigua y los viajes en avión estaban en pleno apogeo. El profesor Langley, dato curioso, era un astrónomo, era un físico estadounidense y él fue un pionero de la aviación. Luego dice, pero en la mayoría de los terrenos, nuestra generación ha presenciado una completa liberación de nuestra manera de pensar. Si se le enseña a cualquier estibador un periódico en el que se informe de un proyecto para llegar a la luna en un cohete, exclamará, apuesto a que lo harán, y pronto. ¿No se caracteriza nuestra época por la facilidad con que se cambian viejas ideas por nuevas? ¿Con que desechamos una teoría o un aparato que ya no sirve por otros que sí sirven? Y aquí hay otra clave, o sea, hace unas páginas nos decían que nosotros preferimos creer, todo es una elección, y aquí nos dicen, tú puedes elegir en qué creer. Tu fuerza de voluntad sí te da para eso. Tu fuerza de voluntad sí sirve para eso, sí es suficiente para eso, para que elijas creencias nuevas, creencias que sí funcionen. Tuvimos que preguntarnos por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos. Chécate, problemas humanos, o sea, aquí nos van a hablar de tormentos. Esa actitud para cambiar nuestro punto de vista. Fíjate, a ver si haces puente, ahijado. Teníamos dificultades en nuestras relaciones personales. No podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la angustia y de la depresión. No encontrábamos un medio de vida. Teníamos la sensación de ser inútiles. Estábamos llenos de temores. Éramos infelices. Parecía que no podíamos servirles para nada a los demás. Estas cosas, todo esto que viene aquí, todos estos problemas humanos, estos tormentos, nosotros podemos elegir controlarlos mediante una creencia. Literal, o sea, todas estas cosas que están aquí, con la creencia correcta, se van. Creencia que obviamente luego desemboca en acción. ¿No era más importante la solución básica de estos tormentos que la posibilidad de ver la noticia de un viaje a la luna? Desde luego que lo era. Chécate, cuando vimos a otros resolver sus problemas, o sea, ahora nos está hablando en plural, mediante una confianza sencilla en el espíritu del universo, tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios. Nuestras ideas no servían.
pero la idea de Dios sí. Cuando utilizas el programa, lo primero, o sea, aquí vamos a lo mismo, lo de siempre, lo primero que resuelves es el problema de la bebida. Pero pues que resuelvas el problema de la bebida, pues no significa que ya la tienes comprada. Vas a seguir teniendo problemas. La vida te va a seguir arrojando problemas y arrojando retos y cosas. Y tú te la puedes hacer todavía más difícil si tienes ciertas creencias, vamos a llamarle deficientes, ya no erróneas, ni buenas, ni malas. Entonces, si tú adoptas las creencias correctas, el creer en Dios, el depender de Dios, te puede solucionar. Si ya te soluciona el problema de la bebida, te va a solucionar cualquier problema que le pongas, porque es algo superior y tus problemas pues son problemas humanos. Y si es algo superior, entonces puedes resolver eso y lo que le pongas. La casi infantil fe de los hermanos Wright en que podían construir un aparato que volara fue el principal móvil de su realización. Chécate, aquí nos hablan de fe. Fe vimos que es una creencia. Sin eso, o sea, sin esa creencia, nada hubiera pasado. Los que éramos agnósticos recordemos sin conocimiento, y ateos, los ateos no creen, nos estuvimos aferrando a la idea de que la autosuficiencia es fuerza de voluntad, tu voluntad propia, resolvería nuestros problemas. Cuando otros demostraron que la dependencia de Dios les daba resultados, empezamos a sentirnos como aquellos que insistieron en que los hermanos Wright nunca volarían. La lógica es una gran cosa. Nos gustaba. Todavía nos gusta. No se nos dio por casualidad la facultad de razonar, de examinar la evidencia, de nuestros sentidos y de llegar a conclusiones. Este es uno de los atributos magníficos del ser humano. Los que nos inclinamos al agnosticismo no nos sentiremos satisfechos con una proposición que no se preste a ser abordada o interpretada razonablemente. De ahí que nos esforcemos tanto por explicar por qué creemos que nuestra fe actual es razonable, por qué pensamos que es más sensato y lógico creer que no creer, por qué decimos que nuestra antigua manera de pensar era débil y exageradamente sentimental, cuando llenos de duda levantábamos las manos diciendo no sabemos. Esto que dice aquí es la respuesta que diría un agnóstico. El agnóstico es el que dice no sé. No sé. El agnóstico no dice no, ni tampoco dice sí. No, el agnóstico dice no lo sé. ¿Por qué? Porque está en medio. Cuando nos volvimos alcohólicos aplastados por una crisis, o sea, por un fondo que nosotros mismos nos habíamos impuesto y que no podíamos posponer o evadir, tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo, o de otra manera Él no es nada. Dios es o no es, ¿qué íbamos a escoger? O sea, no hay medias tintas. Dios, ¿crees en Dios o no crees en Dios? ¿Dios existe o no existe? Y aquí, pues sugeridamente a huevo, padrino, ya tomó una decisión. No seas un huevos tibios, diría un compañero. Y de nuevo vemos que la desesperación, producto de la crisis, producto del fondo, al final es un regalo y te da una experiencia espiritual, te da un despertar espiritual. Y ahorita vamos a ver otra cosa que es lo opuesto a esto. Dice, llegados a este punto, nos encontramos cara a cara con la cuestión de la fe. No pudimos evadir el asunto. Algunos de nosotros ya habíamos andado un buen trecho sobre el puente de la razón con rumbo a la deseada ribera de la fe. Ok, yo decía que todos estamos en un viaje espiritual, incluso los ateos, incluso los agnósticos. Todos estamos en un viaje espiritual. Tú puedes ser ateo y ser espiritual, de hecho. Aquí lo que estamos viendo, el puente de la razón ¿qué es? Pues la razón es el intelecto, la razón es humana. Y el día de hoy tú puedes elegir. Tú puedes elegir el día de hoy evitarte un fondo. El día de hoy tú puedes provocar que tu despertar espiritual sea producto de una pausa, una autorreflexión, un redireccionamiento, un autoanálisis, un cambio de creencias, o seguirle por cómo está, o sea, así como vas, y tener un fondo. Que en sí el fondo, entre comillas, te lo puedes ahorrar. O sea, tu fondo puede ser simplemente detenerte y pensar y darte cuenta que hay cosas que te pueden ayudar más. Y ahí queda. Y ya desarrollaste, ya cambiaste tu experiencia espiritual. Ya la engrandeciste, la cultivaste. Digo que decía que esto es lo opuesto a lo que veíamos, porque en una te das en la madre duro y llegas a un despertar espiritual, o antes de que eso suceda, el día de hoy,
evalúas y ya llegas eventualmente a ese despertar espiritual o ya llegas a creer en Dios. ¿Cuál vas a elegir? Mientras no elijas, mientras no tomes una decisión, vas a seguir sobre el puente de la razón. Andar sobre el puente de la razón, estar sobre ese puente, seguir transitando por ese puente, al final es seguir confiando en el intelecto, en las cosas humanas y no en algo superior a ti. Y no te quieres bajar por miedo. Luego dice, eso era natural, pero pensémoslo con un poco más de detenimiento. No habríamos sido conducidos, sin saberlo, hasta donde estábamos, por determinada clase de fe, porque no creíamos en nuestro propio razonamiento, no teníamos confianza en nuestra propia capacidad para pensar. ¿Qué era eso, sino cierta clase de fe? Sí, habíamos tenido fe, una fe ciega y servil en el Dios de la razón. Por lo tanto, descubrimos en una forma u otra que la fe había tenido que ver con todo el tiempo. Entonces ahorita vemos que esto es como cuando escuchas a alguien decir, no, es que yo no creo en la rutina, yo no tengo una rutina, pero luego te das cuenta que sí, o sea, todos tenemos una rutina. A lo mejor estas personas se refieren a que no tienen algo muy estructurado o que hagan lo mismo a cada hora, que hagan lo mismo todos los días a cierta hora, van a trabajar en tal cosa, en tal asunto y demás, pero al final terminan teniendo una rutina. Los ateos, los agnósticos, todo lo que hacemos, todos tenemos creencias y todos hemos actuado por fe. A lo mejor fe en el dinero, fe en las mujeres, fe en lo que sea, pero siempre ha habido fe. Fe, o sea, ¿qué era la fe? Creencia. Esperamos un resultado. Siempre habíamos actuado así. Y de hecho también como dependíamos de ese poder superior, o sea, si el poder superior era el alcohol, era el dinero, era tu familia, era tu esposa, era lo que sea, al final todas tus acciones se vieron guiadas por una fe. En una edición, creo que es la pasada de este libro, decía una fe abyecta. Y esa palabra se me hace bien padre porque significa una fe despreciable, una fe vil. Luego dice, también descubrimos que habíamos sido adoradores. La emoción que esto nos producía. No habíamos adorado indistintamente a personas, objetos, dinero y a nosotros mismos. Y por otra parte, y con mejor razón, ¿no habíamos contemplado con adoración la puesta del sol, el mar o una flor? ¿Quién de entre nosotros no había amado a alguna persona o alguna cosa? ¿Cuánto tenían que ver con la razón pura esos sentimientos, ese amor, esa adoración? ¿Poco o nada? Como pudimos ver por fin, ¿no eran estas cosas los hilos que formaban el tejido de nuestras vidas? ¿No determinaban estos sentimientos, después de todo, el curso de nuestra existencia? Era imposible decir que no teníamos capacidad para la fe, para el amor y la adoración. En una u otra forma, habíamos estado viviendo por la fe y casi por nada más. Imagínate la vida sin la fe. Si no hubiera nada más que razón pura, no sería vida. Pero creíamos en la vida. Claro que creíamos en ella. No podíamos comprobarla en el sentido en que se puede comprobar que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Sin embargo, ahí estaba. Podíamos decir todavía que todo no era más que una masa de electrones creada de la nada, sin ningún significado, girando hacia un destino que es la nada. Desde luego que no podíamos, los mismos electrones parecían demostrar mayor inteligencia, cuando menos eso nos aseguraba la química. De allí que nos dimos cuenta de que la razón no lo es todo, tampoco es la razón en la forma en que la mayoría de nosotros la usamos, algo de lo que se pueda depender por completo, aunque se venga de las mentes más privilegiadas, y que de los que probaron que el hombre jamás volaría. Sin embargo, habíamos estado viendo otra clase de vuelo, una liberación espiritual de este mundo, gente que se elevaba por encima de sus problemas. Ok, aquí dice que se elevan por encima de sus problemas, no que deja de haber problemas. Sigue habiendo problemas, pero al elevarte sobre tus problemas, ya los puedes ver de otra manera, tienes otra perspectiva, ya no los ves enormes y oscuros y peludos. Ahora los puedes ver de otra manera y gracias a esa espiritualidad, gracias a esa fe, gracias a esta liberación, es que los puedes resolver y es que ya no te van a atormentar. El día de hoy, la óptica es, si te quedas sin trabajo, puedes pedirle a Dios que te mande un trabajo. Pero ¿qué tal que ese trabajo va a llegar en 6 meses? ¿Qué tal que ese trabajo va a llegar en un año? ¿Cómo te la vas a pasar de aquí a que tengas un trabajo nuevo? Puedes pedirle a Dios un trabajo y al mismo tiempo puedes
hacer lo necesario para conseguir un trabajo. El día de hoy ya no le pides a Dios que calme la calamidad. El día de hoy le pides a Dios orientación y guía para hacerle frente a la calamidad. Eso es la diferencia entre la fe y entre la dependencia. En uno sitúas la responsabilidad, el resultado en algo externo, y en otro tú tomas acción. En otro tú te comprometes. Entonces, si te quedas sin empleo, pues no le pidas nomás un empleo a Dios. O sea, está bien, pídele el empleo. También pide la inspiración. O sea, dile, oye, ¿cómo le hago? Quiero conseguir un empleo. Ilumíname. Y te van a empezar a venir respuestas. Decían que Dios hacía posibles estas cosas y nosotros solo sonreíamos. Habíamos visto la liberación espiritual, pero nos gustaba decirnos a nosotros mismos que no era verdad. En realidad, nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero de una u otra forma allí está, porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. Nos dimos cuenta, por fin, de que la fe en alguna clase de Dios era parte de nuestra manera de ser, como puede serlo el sentimiento que tenemos para con algún amigo, o sea, alguien real. Algunas veces tuvimos que buscar sin temor, pero allí estaba Él. Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. En última instancia, solamente allí es donde Él puede ser encontrado. Así sucedió con nosotros. Ok, aquí lo que están diciendo los primeros 100, ellos se dieron cuenta que no tenían que buscar en cosas externas. Dios no está en esa nueva camioneta, Dios no está en esa nueva relación. A Dios lo puedes encontrar dentro de ti mismo. Se dice que Dios vive en nuestros corazones y eso es porque Dios está en tu conciencia. Dios está dentro de ti. Es como en la película de Forrest Gump cuando el teniente Dan le pregunta a Forrest que si ya encontró a Dios y Forrest le dice, pues no sabía que tenía que encontrarlo. Según yo, Dios está en mí, Dios vive dentro de mí. Y aquí es lo mismo. Bill W. en una reflexión, él veía la ambición como algo así como él decía que la ambición no es lo que creíamos, que la ambición en realidad lo que es todos los días buscar el reino de Dios o buscar estar más cerca de Él, o algo así como cultivar nuestra vida espiritual. Viene en una reflexión. Y viendo la ambición de esa manera, practicando la ambición de esa manera, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es crecer nuestro ser y nuestra espiritualidad. Y luego ya todo lo demás, esto es a lo que viene en un pasaje de la Biblia, dice que primero buscaremos entrar al reino de los cielos y luego todo lo demás se nos dará por añadidura o algo así. Y aquí es lo mismo, mientras tú más desarrolles tu ser, mientras dejes de situar, viendo la felicidad como un reflejo de Dios, mientras dejes de situar la felicidad o aquello que le va a dar significado, aquello que crees que te va a hacer cambiar en cosas externas y te eches un clavado dentro de ti mismo, es donde vas a encontrar la gran realidad, como les pasó a los primeros 100. Y luego al final te vas a dar cuenta que, si quieres, que al final solo eres un vehículo de Dios. Es bien fuerte decir eso, está cabrón porque pues, nos equivocamos un chingo, pero al final lo que queremos no es la perfección, es la progresión y queremos al final pues que Él nos posea y que en lo que sea que nosotros estamos haciendo, en nuestro trabajo, con nuestras relaciones, siempre tener el conocimiento consciente de Dios, siempre que Dios esté en nuestro presente y tratar de obrar, tratar de conducirnos lo mejor que podamos. Nosotros podemos solamente aclarar el terreno un poco. Si nuestro testimonio ayuda a barrer los prejuicios, te permite pensar objetivamente y te estimula a buscar diligentemente dentro de ti mismo, entonces puedes, si así lo deseas, o sea, si estás dispuesto, unirte a nosotros en el camino ancho. El camino ancho es un viaje espiritual. Con esta actitud no puedes fallar. O sea, con esta actitud hay 0 errores. El conocimiento consciente de tu creencia te llegará con seguridad. Aquí lo que nos están diciendo los primeros 100 es que no nos pueden hacer la tarea. Ellos solamente pueden orientarnos, así como dice, solamente podemos aclarar el terreno un poco. Ya lo que resta es algo personal, es algo de trabajo de cada quien, el buscar en su interior, buscar en tu interior y conectar con Dios.
Esta parte de que el conocimiento consciente de tu creencia te llegará con seguridad es que luego te vas a dar cuenta que Dios siempre estuvo en tu subconsciente, a diferencia de anteriormente. Si eres como yo, antes pues solamente te acordabas de Dios cada que tienes algún problema y demás, pero ahora ya va a estar en tu presente. Entonces Dios estuvo en ti todo el tiempo. Ahora ya tienes conocimiento consciente de Dios, o sea, presente, en tu presente. Dios está en el aquí y en el ahora. Sí, Dios estuvo en tu pasado y va a estar en tu futuro, pero lo importante es que te des cuenta, que vivas el día de hoy sabiendo que Dios está en tu presente. Dios te acompaña en este momento. Ese es el conocimiento consciente, esa es la nueva creencia revolucionaria, sumado a lo que vimos hace rato, que al final solamente somos vehículos de Dios o manifestaciones de Dios, obviamente limitados por nuestra conciencia. En este libro leerás algo sobre la experiencia de un individuo que creía, otra vez palabra clave, ser ateo. Su historia es tan interesante que vale la pena contar parte de ella ahora. El cambio que se operó en su corazón fue dramático, convincente y conmovedor. Esta persona, este alcohólico, ya lo habíamos visto, es Fitz Mayle. Es el que encontraron en una granja y que se iba a suicidar. Nuestro amigo era hijo de un ministro religioso. Asistió a una escuela de su iglesia en donde se rebeló contra lo que creía ser una dosis excesiva de educación religiosa. Durante los años siguientes, las dificultades y frustraciones lo persiguieron. Fracasos en los negocios, demencia, enfermedades graves, desvivirse. Todas estas calamidades ocurridas entre sus familiares cercanos lo amargaron y deprimieron. La desilusión de la posguerra, un alcoholismo cada vez más grave, el inminente colapso físico y mental lo llevaron al punto de la autodestrucción, o sea, literal, del desvivirse. Una noche, estando confinado en un hospital, se le acercó un alcohólico, Bill W., que había tenido una experiencia espiritual. Sintiéndose harto de aquello, gritó amargamente: «Si es que hay un Dios, no ha hecho nada por mí». Pero más tarde, estando solo en su cuarto, se preguntó: ¿es posible que estén equivocadas todas las personas religiosas a quienes he conocido? Mientras estuvo tratando de contestarse, se sintió muy mal, pero de pronto, como un rayo, le vino una idea que opacó todo lo demás. ¿Quién eres tú para decir que no hay Dios? Este individuo relata que se levantó precipitadamente de la cama para caer de rodillas. Al cabo de unos segundos se sintió abrumado por la convicción de la presencia de Dios. Lo saturó la seguridad y majestuosidad de una marea creciente. Las barreras que había construido a través de los años fueron arrolladas. Estaba ante la presencia del poder infinito y del amor. Había pasado del puente a la orilla. Por primera vez vivía en compañía consciente con su creador. ¿Te acuerdas de lo que vimos hace rato del puente de la razón? Bueno, pues él ya se bajó del puente, ya por fin llegó a la deseada ribera de la fe. Ya no tiene que andar en ese puente infinito solamente confiando en los recursos humanos. Ya por fin se bajó, ya llegó a un puerto seguro. Él ya tuvo esa experiencia espiritual. Nosotros el día de hoy le agradecemos a la razón que nos llevó a la fe. Todo lo que hicimos, la fe que tuvo, o sea, bueno, a una nueva fe, porque siempre fuimos personas de fe. Esa fe nos llevó a tener un fondo, nos llevó a cierta crisis, nos llevó por donde nos tenía que llevar, y el día de hoy pudimos construir una nueva fe. Aquí donde dice que esta parte donde las barreras que había construido a través de los años fueron arrolladas. Aquí no dice las barreras que estaban, las barreras que se habían impuesto, o sea, no, dice que eran las barreras que él había construido. O sea, otra vez nos recuerdan, este asunto de la fe es una elección y nosotros podemos decidir en qué vamos a tener fe. ¿A qué le vamos a añadir? ¿A qué le vamos a dar valor? ¿A qué le vamos a dar qué vamos a clasificar como real el día de hoy? Para nosotros, ¿qué sí tiene sentido el día de hoy? Él construyó esas barreras que le impedían tener fe. Y él mismo las destruyó a través de una experiencia espiritual. De nuevo, tú el día de hoy te puedes ahorrar un
un buenos días, amigazo o jovenazo, no sé cómo dice ese güey. O también el día de hoy te puedes ahorrar el irte a un granero, desvivirte. O sea, tú ahorita mismo puedes reflexionar, cierra los ojos e intenta contactar con el Dios que tú concibes. Luego dice, así fue colocada en su lugar la piedra angular de nuestro amigo. Ninguna vicisitud posterior la ha hecho tambalear. Su problema alcohólico fue eliminado. Esa misma noche, hace años, el problema desapareció. Salvo algunas breves momentos de tentación, el pensamiento de beber nunca ha vuelto a su mente, y en esos momentos de tentación ha sentido una gran repulsión. Ese es un milagro, que el día de hoy al pensar o al tener esa tentación ya te repugna, ya no te atrae. Es aparente que no podría beber, ni aún queriendo hacerlo. Chécate, Dios le ha devuelto la cordura. O sea, él se recuperó de ¿qué veíamos? De un estado de cuerpo y mente aparentemente irremediable. Ese es el segundo paso. Dios le ha devuelto la cordura. O sea, mejor, lo que reza el segundo paso se volvió realidad. Llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos nos devolvería el sano juicio. A él se le hizo realidad. Dios le devolvió la cordura. Cordura es no beber. Beber te hace daño. Eso es cordura. Cordura es irte al grupo, eso es cordura, eso es sano juicio. Son manifestaciones del sano juicio, de que hay sano juicio en ti. ¿Qué es esto sin un milagro de recuperación? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias, o sea, su fondo, hicieron que estuviera dispuesto a creer. Estar dispuesto a creer, esto se refiere a los pasos 1 y 2. Humildemente se ofreció a su hacedor. Entonces supo. Y este es el paso 3. De igual manera, Dios nos ha devuelto el sano juicio. Para este individuo, la revelación fue súbita. A algunos de nosotros nos llega más lentamente, pero Él ha llegado a todos los que lo han buscado sinceramente. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se nos reveló. ¡Pum! Ok, todavía no acabamos. De aquí, lo que sigue es, cuando estés con tu ahijado, ahorita vamos a hacer el segundo paso. Y cuando estés con tu ahijado, si ya leíste el anexo 2 de la espiritualidad, la experiencia espiritual, si ya lo leíste, no lo hagas. Si lo ves necesario, léelo de nuevo con tu ahijado. Si no lo leíste en el pasado, haciendo el primer paso, pues léelo en este. Ahorita no lo vamos a leer porque qué hueva. Pero de aquí te vas en este libro, es la página 46. Y aquí otra vez, te pones frente a frente con tu ahijado, lo ves directamente a los ojos, mirada penetrante, inflas el pecho y esto que viene aquí lo conviertes a pregunta. Esto de crea ahora, aquí donde empieza el párrafo con solamente necesitábamos hacernos una breve pregunta. Le preguntas, ¿crees ahora o estás dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a ti mismo? Y te le quedas viendo hasta que digas sí. Y ya te va a decir sí, pum, y ya. Y su segundo paso. Yo creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo. Sí, ya hice mi segundo paso. ¡Yay! Ya llevamos 2 pasos. Ok, resumen de este capítulo. Ahora sí, ya acabamos. Ya acabamos el capítulo 4. Nosotros los agnósticos. ¿Y qué vimos? En este capítulo vimos, pues nos persuadieron, vimos que nos conviene más creer. Nos hicieron ver nuestras propias fallas. Vimos cómo nosotros fuimos criticones, algo hipócritas, cínicos. Yo una vez, estando con una persona, le pregunté si creía en Dios. Y me dijo, no, es que la religión, no sé qué. O sea, inmediatamente dijo religión. O sea, hay personas que en cuanto les preguntas de Dios, creen que tiene que ver con la religión. Y sabemos el día de hoy que no es correlativo. Dios no no tiene que ver con una religión. Y hay personas que sí lo ven. Y todos elegimos creer este tipo de cosas. Todos creemos porque queremos. El día de hoy nosotros podemos cambiar nuestras creencias. Y más ahorita, si ahorita ya no estás bebiendo, entonces ahorita puedes cambiar en lo que tú decides conscientemente creer. Aquí nos hablaron de varias cosas, nos hablaron de que ellos se dieron cuenta de la gran realidad, vimos cómo al final termina siendo, te das cuenta que solamente eres un vehículo de Dios. Aquí recordemos, el objetivo de este cuarto capítulo, el segundo paso, es solamente abrirnos cada vez más a la espiritualidad. En el capítulo 3 de Más acerca del alcoholismo, lo que vimos fue los peligros de seguir operando con tu fuerza de voluntad y nos hicieron ver qué pasa si seguimos, si somos alcohólicos, nos hicieron ver el peligro de seguir nosotros
operando el día de hoy con nuestra fuerza de voluntad. Y eso nos prepara para estar más receptivos a este capítulo. Ya vimos las consecuencias de actuar con tu poder, ahora nos van a presentar una solución, nos presentaron algo mejor. En lugar de eso, puedes usar la experiencia espiritual, la buena voluntad, en lugar de la fuerza de voluntad. Pero lo abordan de otra manera, o sea, nos hicieron ver cómo esta parte de Dios es mental. Los pasos, hace rato lo veíamos, los pasos 1, 2 y 3, o sea, son sustantivos, no haces nada. Cuando practicas el primer paso no haces nada, nomás dices, sí, soy alcohólico. En el segundo paso dices, sí, también creo que Dios me va a devolver el sano juicio. En el tercer paso también, o sea, en el tercer paso dices, sí, yo pongo mi voluntad y mi vida en manos de Dios, o como yo lo concibo, bla, bla, bla. Son reflexiones, están bien fáciles, pues, porque no haces nada. No es igual que un cuarto paso que te sientas y te pones a escribir. No es igual que un quinto paso que tomas tu inventario y se lo cuentas a otra persona y a Dios. No es igual que el octavo donde escribes cómo te chingaste a otras personas. No es igual que el noveno donde vas con esas personas y pues no es nomás pedir perdón, es reparar daños. No es como el doceavo donde es pasar el mensaje. Además de vivir estos principios es pasar el mensaje. No es así. Los pasos 1, 2 y 3 están facilísimos. Yo en mi libro algo que he observado, a ver si se ve en la cámara, yo lo que más he visto es que mi libro está muy desgastado del principio de estos, del 1, de los capítulos del 1 al 5, de aquí. O sea, aquí no hay tanto desgaste y aquí sí hay más. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas con las que he estudiado ya no llega, o sea, después del cuarto paso se bajan o muchos ya ni hacen el cuarto paso. Así ha sido con la mayoría. Ya con los que me he aventado todo el libro han sido muy pocas personas. No todos se lo han aventado. Lo que sí he repasado una y otra vez con muchos alcohólicos ha sido esto. Y hace rato que veíamos lo del tema que luego te das cuenta que Dios, que tú solo eres un vehículo de Dios. Esas cosas tan más avanzadas son cosas que si no practicas, si no, literal, la dependencia aquí sí es importantísima. Si no estás practicando como si realmente dependieras, se te va a olvidar, la vas a cagar más. Luego te vas a dar cuenta que vale más equivocarte menos que acertar más. Y eso que se escucha bien avanzado, no sé si a ti te pasó, pero no te asustes ni te agüites si tu despertar espiritual no ha sido como el de Bill W. o como el del güey del granero. No te agüites si sientes que vas empezando. No te desanimes. Como dice, eventualmente Dios se revela ante todos aquellos que lo buscan. Tú tienes el día de hoy con tu fuerza de voluntad, ese es un muy buen uso de la fuerza de voluntad. El día de hoy tú puedes cambiar tus creencias. Hazlo. Ahórrate un granero, ahórrate un buenos días amigazo. Lo puedes hacer el día de hoy. Solamente necesitas pensarlo. Es eso, nada más. Aquí ya terminamos el cuarto capítulo. En el siguiente episodio vamos a hacer nuestro tercer paso y vamos a iniciar el cuarto paso. Aquí en el capítulo 5, cómo funciona. Hasta ahorita, o sea, apenas vamos a entrar ya ahora sí o sea, todo esto fue un pre. Ahora sí, apenas ya vamos a entrar en calor. Ya vamos a entrar en, ahora sí, trabajo profundo. Comparte este video, dale me gusta. Si te ahorraste ya un buenos días amigazo, déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver, comparte y nos vemos a la próxima.